Saludos y bendiciones. Hoy día vamos a continuar con el capítulo 7 del libro El camino de los trabajadores de la luz. El título dice, El plan divino. Cuando se converge en la unidad, todo se puede conseguir. Mediante la virtud que carece de interés en uno mismo, hasta lo sobrenatural puede ser dominado. Chuang Tzu 12. Texto espiritual taoísta. La presión que sentía dentro de mí aumentaba cada vez que entraba en la Kheruni. Aunque me sentía muy agradecida por todo lo que había aprendido en ella, sabía que había llegado el momento de abandonarla y de empezar a trabajar en el campo que había elegido, la orientación a personas con trastornos alimentarios. Es más, ardía en deseos de escribir libros. Ahora que ya había conseguido superar mis viejas compulsiones de comer en exceso y comprar, no tenía forma de amortiguar el dolor de mis sueños incumplidos. Decidí entonces que la única solución, la única forma de encontrar alivio al incombustible anhelo interior, era trabajar para conseguir que mis sueños se hicieran realidad. Decidí poner en práctica mis conocimientos sobre visualización. Hacía casi 6 semanas que había mandado las 40 propuestas del libro de Custody Crisis. Me había ido llegando alguna que otra respuesta rechazándola, y de vez en cuando perdía la confianza en llegar a editarlo jamás. Pero mi deseo de publicar un libro seguía ahí, incesante, por lo que casi por desesperación recurrí a la visualización, tal y como había aprendido de las instrucciones de mi madre y del libro de Norman Vincent Peale. Cerré los ojos e imaginé mi sueño como una realidad presente. Imaginé mi nombre impreso en el lomo de un libro editado, colocado en la estantería de la tienda B. Dalton, bookseller de mi barrio, por alguna razón cada vez que evocaba esta imagen mental, veía el logotipo del gallo de la editorial Bantam Books encima de mi nombre. Consideré que aquella imagen era una señal, así que reuní todos mis viejos libros en rústicas de Bantam y les recorté el logotipo. Luego pegué con celo todos aquellos gallitos en el espejo. Consideré que aquella imagen era una señal, así que reuní todos mis viejos libros en rústica de Bantam y les recorté el logotipo. Luego pegué con celo todos aquellos gallitos en el espejo del cuarto de baño, en el salpicadero del coche y en los paneles de corcho de mi casa y de las oficinas de la Kheruni. Todos los días visualizaba mi nombre y el gallo de Bantam en el lomo de mi libro, que estaba colocado en la estantería de la tienda B. Dalton, y como aconsejaba el Dr. Peale, le daba las gracias a Dios porque esta imagen ya fuera una realidad. Cuando una semana más tarde me llamó un editor de Bantam para decir que estaba interesado en mi propuesta del libro, me quedé un poco aturdida. La visualización funciona de verdad, me dije a mí misma mientras me esforzaba por parecer lúcida mientras hablaba con el editor. Él me explicó que cada propuesta de libro tenía que ser aprobada por un comité de representantes de ventas, comerciales y editores jefes. Si mi libro conseguía la aprobación de este comité, me llamaría para negociar una oferta. ¡Santos cielos!, pensé mientras colgaba el teléfono. ¡Gracias, Dios mío! La visualización se basa en la ley de causa y efecto. Todo aquello que ves y en lo que crees forma un molde a lo que se ajusta a tu realidad exterior. En mis meditaciones vi realmente y creí que Bantam publicaba mi libro. Si te aferras a tu jefe y a tus sueños, cualquier cosa que veas se convierte a su debido momento en una realidad física. Sin embargo, si tu fe flaquea o tus sueños revolotean constantemente de una imagen a otra, tu realidad reflejará este miedo y esta confusión. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Lo repentino de la manifestación de mi visualización me cogió desprevenida. Eso me llevó a pensar, no puedo creerlo, y aquella negociación contaminó todo el buen trabajo que había llevado a cabo. En algún nivel de mi mente sentía que no merecía aquel sueño. Muchos años después conseguí averiguar por qué. Aquella llamada del editor de Bantam fue como la apertura de una compuerta. Cada día recibía cartas en las que me notificaban que había rechazado mi propuesta. Ya había oído hablar de autores que cubrían las paredes de su despacho con las cartas de rechazo como si fueran empapelándolo, pero a mí me daba la impresión de que cada una de ellas cartas contenía una energía negativa que me repelía.
Por eso las destruí y con ello eliminé de mi casa la sensación de rechazo de una vez por todas. Luego me obligué a albergar pensamientos positivos sobre la publicación de mi libro. Pronto descubrí que los rechazos llegaban en forma de cartas, mientras que las llamadas telefónicas comunicaban aceptaciones. Me llamaron 3 editores más y cada uno de ellos me ofreció comprarme el libro en el acto. Pero como yo estaba esperando noticias de Bantam, no quise comprometerme con ninguna otra editorial, sobre todo porque aquellas eran mucho más pequeñas que Bantam. Sin embargo, me preocupaba la idea de perder esas ofertas de pájaro en mano por esperar demasiado a Bantam. Pregunté a los 3 editores si me podían conceder algo de tiempo para meditar sus ofertas y ellos accedieron a algo de tiempo para meditar. ¿Qué iba a hacer ahora? En lo más profundo de mi ser tenía muchas dudas de que Bantam aceptara publicar mi libro. Pasaron 2 semanas más sin noticias de ellos, con lo que me armé de valor y los llamé para preguntar por el estado de mi libro. El editor me respondió que en aquel momento me estaba escribiendo una carta explicando que mi propuesta se parecía demasiado a otros libros que ya habían publicado. Aquella experiencia me enseñó la importancia de mantenerme centrada en mi mundo interior. Para que las visualizaciones se manifiesten es necesario permitir que las creencias sobre la realidad fluyan desde el ojo interior de la mente hacia el mundo exterior. Cuando estés manifestando tus sueños, no prestes atención a los obstáculos aparentes que puedan surgir o estarás invirtiendo la dirección y el flujo de la manifestación. En otras palabras, estarás utilizando imágenes del mundo exterior y permitiéndoles que influyan sobre las imágenes del ojo interior de tu mente. Mis dudas de que Bantam fuera a publicar el libro habían influido sobre el resultado, igual que mis pensamientos afirmativos originales habían atraído el interés inicial del editor. En meditación escuché estas frases de explicación: nuestros pensamientos son mensajeros e imanes. Guárdalos con cuidado y elige solo pensamientos de amor y éxito. De esta forma, te asegurarás de que solo vas a traer amor y éxito. Claro, yo no era una víctima de un mundo funesto y cruel que muestra su favoritismo por las vidas de unas personas determinadas. Yo misma había elegido deliberadamente mi ruta con mis propios pensamientos. En lugar de venirme abajo con la negativa de Bantam y estropear las ofertas de las otras 3 editoriales, me visualicé negociando muy contenta un estupendo contrato. Hablé con las 3 y al final me fui con la mayor de ellas. El editor me preguntó si podía cambiar el título del libro por el de My Kids Don't Live With Me Anymore. Mis hijos ya no viven conmigo. Yo accedí y sellamos el acuerdo. Me sentía eufórica, pero también muy consciente de la enorme responsabilidad que acababa de asumir. Tenía que escribir 250 páginas en 6 meses. Es más, gran parte de lo que iba a escribir me obligaría a divulgar abiertamente algunos de mis recuerdos más dolorosos. De todas formas, me establecí una planificación concreta de escritura. Por aquel entonces asistía a clases nocturnas para terminar la licenciatura en orientación psicológica y estaba a mitad del curso. Me había hecho muy amiga de varias compañeras de clase, entre ellas una que se llamaba Judy Wishart. Esta mujer procedía de un entorno metafísico muy parecido al mío, pero también había realizado estudios independientes sobre meditación oriental, hipnosis y programación neurolingüística. Su marido, Robert, había asistido a clases de religión y filosofía esotéricas en la Universidad de California en Santa Cruz. Además, había sido alumno de uno de los fundadores de la PNL. Robert era un maestro innato y siempre vestía de blanco, un color que casaba a la perfección con su cabello y su barba semicanos. Los invité a mi casa y les pregunté si podrían darnos clases particulares a mi marido, Dwight, a un puñado de amigos íntimos y a mí. Como accedieron, un fin de semana al mes teníamos clase en el cuarto de estar de mi casa. En las clases de Robert adquirí conocimientos teóricos sobre las regresiones a vidas pasadas y diversas formas de hipnotismo y meditación, y también las practiqué. Desde que en una reunión del instituto vi la actuación de un hipnotizador, esta práctica me provoca una enorme curiosidad. En cierta ocasión acudí con mis padres a una exhibición en la Feria del Mar en California, Estados Unidos. Y un hipnotizador pidió voluntarios entre el público.
Yo le pregunté a mi madre si podía salir y ella me explicó que los miembros de la ciencia cristiana no utilizan la hipnosis. Mi padre estuvo de acuerdo con ella y añadió que si una persona se dejaba hipnotizar una vez, a partir de ese momento quedaría a merced de la sugestión que los demás pudieran ejercer sobre ella. Con todo respeto, eso es mentira. Es de acuerdo a su voluntad. Continuemos. No volví a pensar en esta práctica hasta que las conversaciones con Robert y Judy despertaron de nuevo mi interés por el tema. Olvidado desde hacía tanto tiempo, yo seguía queriendo saber más de la hipnosis y deseaba experimentarla para poder sacar mis propias conclusiones. Cuando por fin la probé, me pareció al mismo tiempo relajante y estimulante. En lugar de convertirme en una persona débil y vulnerable, me ayudó a concentrar mi mente intensamente en mis objetivos. Como disfrutaba enormemente con cada una de las clases de Robert y Judy, decidí compartir lo que había aprendido con los pacientes de Care Unit. Mi supervisor psicológico de la Care Unit accedió que hiciera sesiones de relajación e hipnosis en grupos con los pacientes. Cada tarde las personas interesadas se reunían en la sala de día y se tumbaban en colchonetas en el suelo. A veces me llamaba la atención ver antiguos criminales reincidentes y a drogadictos de aspecto duro y tumbados en el suelo como niños de guardería. Solía empezar las sesiones explicando lo que eran la hipnosis y la relajación progresiva. De vez en cuando, algún que otro paciente exclamaba desafiante: «A mí no me vas a hipnotizar». Descubrí que los que hacían esos comentarios solían ser los primeros en entrar en trance hipnótico durante los procesos de grupo. La opción de los pacientes y de mis compañeras de trabajo sobre esta experiencia de hipnosis grupal fue positiva, lo que aumentó aún más mi autoestima. Decidí que había llegado el momento de abandonar el nido y volar sola. Una de mis compañeras de la universidad, Melinda, me habló de una oferta de trabajo como directora de programa en un centro de tratamiento externo de alcoholismo y la drogadicción para adolescentes en el que ella trabajaba. Presenté mi solicitud y conseguí el puesto, y aunque seguía sin estar trabajando en trastornos alimentarios como quería, el nuevo trabajo me daba la sensación de que había avanzado un paso más en la dirección correcta. Me encantaba trabajar con los adolescentes, ya que el trabajo me ayudaba a curar las heridas abiertas durante la época en la que consumía alcohol y marihuana de forma abusiva. El número de adolescentes adscritos al programa se duplicó rápidamente y corrió la voz en la comunidad del éxito clínico y empresarial que estábamos obteniendo. Un psiquiatra local pidió reunirse conmigo para hablar del trabajo que yo llevaba a cabo. Cuando la conversación giró hacia la posibilidad de que yo abriera un centro de consultas externas para pacientes con trastornos alimentarios para él, me sentí al mismo tiempo entusiasmada y aterrada. Una vez más, mis visualizaciones estaban adquiriendo forma, y como ya me había sucedido antes cuando me llamó el editor de Bantam, no estaba segura de estar preparada para aceptar que el sueño se hiciera realidad. Sin embargo, decidí aprender de mi error con el editor de Bantam y mantuve mis pensamientos y acciones muy fijas en mi visión de tratar clientes con trastornos alimentarios. Aunque mi decisión de dejar el programa para adolescentes no fue bien recibida por mi jefe, mis colegas ni mis clientes, supe que tenía que aprovechar la ocasión. Uno de mis colegas, al que respetaba muchísimo, incluso me aconsejó que no trabajara con aquel psiquiatra. Tiene una reputación horrible, me dijo. Se le acusa de maltratar a la gente. Sin embargo, sentí que tenía que confiar en aquel instinto visceral que me impulsaba a que hiciera el cambio. Ahora sé que el consejo más fiable que podamos recibir es el que procede de nuestras intuiciones y de nuestras sensaciones viscerales. Muchas veces me preguntan, ¿cómo podemos saber si un sentimiento es realmente intuitivo? La gente me cuenta incidentes en los que escucharon a su voz interior y más tarde comprobaron que se habían equivocado. Existen grandes diferencias entre la verdadera orientación interior y la voz de nuestro ego. En primer lugar, las instrucciones que proceden de nuestro guía interior son amorosas y positivas, mientras que el consejo del ego se basa en el miedo, el desafío y el sentimiento de escasez. El guía interior nos indica de vez en cuando que pasemos a la acción de repente, pero jamás utiliza para ello la táctica del miedo ni las palabras despectivas. En segundo lugar,
la voz del guía interior suele dejarnos una sensación de certeza de que sabes que debes seguir tu intuición. Si no haces caso a esta voz interior, seguirás repitiendo el consejo pacientemente hasta que estés preparado para oírlo. La orientación del ego, por el contrario, te anima a tomar decisiones impulsivas en su búsqueda de subidones temporales de adrenalina. El ego está constantemente cambiando de opinión y si lo sigues hará que tu vida sea caótica y esté llena de crisis. A algunas personas les gusta este tipo de vida, esta montaña rusa vital, sobre todo porque si siempre tienen algún fuego que apagar, no tienes que pensar en cumplir tu propósito en la vida. Está claro que todos tenemos un propósito o una misión en la vida. Esa es la razón de que nos hayamos encarnado en este planeta. Como trabajadores de la luz, nos ofrecimos voluntarios a venir a la Tierra en la época crucial que engloba el antes y el después del año 2000 para esparcir nuestras energías amorosas y disipar la destructiva conciencia de masa. La mayoría de nosotros vinimos con el propósito concreto de utilizar nuestros conocimientos sanadores para enseñar, escribir, orientar, sanar o iluminar a otros habitantes de la Tierra. Cada uno creó su propio plan de vida básico antes de encarnarse. Sin embargo, elaboramos este plan de vida en un momento en el que estábamos exclusivamente en el estado mental de nuestro yo verdadero. Tras la encarnación, quedamos atrapados en pensamientos sobre asuntos materiales y se desarrolló nuestro ego. Sin embargo, todos los trabajadores de la luz con los que he hablado me dicen siempre que, en lo más profundo de su ser, saben que han venido a la Tierra con un propósito más elevado. Cuando este propósito permanece dormido, sentimos que una prisión terriblemente dolorosa nos burbujea en el plexo solar, cerca del estómago. Se tiene la terrible sensación de que nos estamos olvidando de hacer algo, y es cierto, pues no estamos trabajando para cumplir nuestro propósito de vida. Yo no me había dado cuenta de todo el tiempo que llevaba sintiendo esta presión alrededor del plexo solar hasta el día en el que el correo me trajo mi libro publicado. Cogí la copia recién impresa de My Kid Don't Lie With Me Anymore con el mismo cuidado con el que cogería a un bebé recién nacido. Ver mi nombre en la cubierta de un libro me parecía algo surrealista. Me sentía desligada del libro, como si estuviera una vida propia, separada de la mía. Yo sabía que no era su creadora. Sin embargo, me daba cuenta de que había participado en algo que podía aportar a mucha gente, un alivio enorme, tanto físico como emocional. El miedo al que me había aferrado de morir o de que algo me impidiera cumplir esta misión abandonó mi cuerpo al instante y jamás ha regresado. Según aprendí en las consultas con los clientes y en meditación contemplativa, estos miedos son al mismo tiempo paralizantes y vertiginosos entre los trabajadores de la luz. Uno de los mayores miedos que sufrimos, quizás el único, es el de no cumplir el propósito por el cual vinimos a la Tierra. Este miedo es lo que, paradójicamente, nos ata a una situación en la que nos olvidamos de cuál es nuestro propósito de vida. Es importante que los trabajadores de la luz comprendan este punto porque somos muchísimos los que tenemos la sensación de ser los únicos que padecemos miedo y confusión. Las circunstancias que sostienen la creación del propósito vital me fueron explicadas más tarde en mis meditaciones. Atención. Antes de que nacieras, un comité espiritual de guías y tú creaste un plan de vida especialmente diseñado para responder a tus necesidades materiales, espirituales y kármicas. Este plan divino tiene 3 elementos: un propósito, unas lecciones de crecimiento personal y unas relaciones con otras personas que sirvan para apoyar el plan general. Tu propósito es una tarea que debes cumplir mediante tu profesión, tu trabajo como voluntario o con un proyecto especial que utilice tus talentos e intereses naturales para beneficiar a la humanidad. El segundo elemento de tu plan entraña unos acontecimientos vitales bien programados que te enseñarán cosas sobre el amor y te ayudarán a deshacerte de aquellas características de tu personalidad
que te resulten perjudiciales. El tercer elemento incluye un concierto que hiciste antes de nacer con determinadas personas que servirán como catalizadores de tu propósito y tu crecimiento espiritual. Estas personas pueden actuar como miembros de tu familia, colegas de trabajo, amigos o conocidos. En vuestras interacciones, también ellos reciben ayuda para cumplir sus propios planes. Predestinaste tu plan como un esbozo de lo que sería tu vida y en él incluiste tu propósito, una serie de lecciones de vida significativas y unas relaciones con unas personas concretas. Con este plan no es más que un esbozo. Debes ir eligiendo sus detalles a medida que avanza tu vida. Eres libre de ignorarlo por completo, pero las consecuencias emocionales y sociales de hacerlo pueden resultar devastadoras. Muchos de nosotros no cumplimos el propósito que teníamos en nuestras encarnaciones anteriores. En la revisión que hacemos de nuestra vida después de morir, nos avergüenza comprobar que los miedos y los deseos materiales frustraron nuestro plan. Por eso, antes de nacer a esta vida, nos juramos a nosotros mismos que no olvidaríamos nuestro propósito. El problema es que diseñamos el plan divino en un estado verdadero de plena conciencia y apacible. Cuando a lo largo de nuestra vida humana experimentamos miedos basados en el ego, no somos capaces de recordar por qué vinimos. Y si lo recordamos, el miedo nos impide la puesta en práctica de nuestro plan. Las personas que dejan para otro día sus planes o los olvidan, como yo había hecho, sienten una ansiedad profunda y sorda. De forma inconsciente saben que les espera otra dolorosa revisión de su vida si vuelven a dejarse plantados a sí mismos. Se sienten deprimidos, como si se estuvieran olvidando de hacer algo importante, que es justamente lo que están haciendo. Muchos trabajadores de la luz tienen una idea vaga o una sensación visceral de la vida que deberían vivir. Sin embargo, se sienten inmerecedores o no cualificados para seguir sus impulsos intuitivos. Muchas veces intentan sofocar la voz de su intuición apagando con la comida, el alcohol o las conductas delictivas sus sentimientos viscerales. Sin embargo, no hay en el mundo sustancias suficientes como para amortiguar los impulsos interiores que los llevan a dar pasos hacia la consecución de su plan. Lo único que pueden hacer los trabajadores de la luz es dejar de dar espacio a las comunicaciones del ego y permitir que su yo verdadero y sanado brille. El planeta depende de nosotros. Fueron muchas las cosas que cambiaron en mi vida después de la publicación de mi libro. Si sientes que tu plan divino conlleva escribir un libro, permíteme que te anime a enfocar tu energía en esa empresa. Lo primero que yo noté, aparte de la sensación de haberme liberado de una enorme cantidad de ansiedad, fue que empecé a recuperar la clarividencia de la que había gozado siendo niña. Sin embargo, las primeras veces que esto sucedió, no supe qué hacer con ella. Empecé a ver lo que iba a ocurrir medio minutos antes de que sucediera. Cuando iba conduciendo, por ejemplo, sabía de forma intuitiva lo que iban a hacer los conductores que estaban delante de mí. Primero veía con el ojo de la mente a un conductor girando a la izquierda y medio minuto después su coche giraba en esa dirección. Cuando estaba con los clientes de mi nueva clínica de trastornos alimentarios, podía ver imágenes de lo que estaban a punto de describirme antes de que pronunciaran las palabras concretas. Percibía imágenes visuales muy claras de la comida que habían consumido en exceso. Por ejemplo, si una cliente se había dado un atracón de helado, veía un enorme cucurucho de 2 bolas u otro símbolo parecido junto a ella antes de que me hablara del atracón. Esta clarividencia me permitía escuchar a los clientes sin necesidad de tomar muchas notas. Ellos me felicitaban por mi capacidad para recordar todos los detalles de sus días. Sin embargo, lo cierto era que yo no estaba recordando sus circunstancias. Lo único que hacía era sintonizarme y repasar mentalmente una especie de película de su vida. Podía realmente ser lo que les molestaba, y esta percepción nos permitía a ambos llegar con rapidez al asunto central. Muchos de mis clientes habían sido maltratados de niños. Muchos en concreto habían sufrido abusos sexuales. En ocasiones yo conocía por intuición su lucha emocional tan bien que prácticamente podía describir
cómo se sentían sin que ellos tuvieran necesidad de decir ni una sola palabra. En más de una ocasión me pregunté cómo podía saber lo que se siente cuando has sufrido un maltrato en tu infancia. ¿Sería que estaba reprimiendo un recuerdo de maltrato en mi propia infancia? No podía ser así, puesto que era capaz de recordar cada uno de los años de mi vida. En lugar de estar reprimiendo un recuerdo, lo que estaba experimentando era clarisensibilidad. No hablé con nadie de mi conciencia psíquica, en parte porque no estaba segura de lo que podía significar. Solo en una ocasión compartí un instante de presencia con una persona, y lo hice de forma accidental. Le hablé a mi amiga Melinda de un sueño muy extraño que había tenido la noche anterior, en el que veía una tienda llena de unos quesos que resultaban ser venenosos. Al día siguiente, los titulares de todo el país anunciaron una retirada masiva de un determinado queso contaminado con bacterias venenosas. Melinda creyó que la naturaleza psíquica de mi sueño había sido algo excepcional. Yo, sin embargo, en lugar de alegrarme de lo que había sucedido, me negué a analizarlo. Después de todo, de niña me habían dicho muchas veces que no debía hablar de fenómenos psíquicos o espirituales. El código de mi familia era que jamás se debían discutir las curaciones milagrosas en público. Con muy pocas excepciones, siempre que le costaba a alguien que perteneciéramos a la ciencia cristiana, me ridiculizaban. Y cuando le hablé a mi madre sobre la gente a la que veía y que ahora sé que estaban muertos, ella me aseguró que era obra de mi imaginación o un reflejo de la pantalla de la televisión. No me sentía suficientemente segura como para hablar de mi presencia con nadie. Apenas quería admitir su existencia ante mí misma. Lo que hice fue centrarme en mi investigación clínicas sobre los trastornos alimentarios. Cuando trabajaba en la Care Unit, observé que existía una relación entre las características de personalidad de mis clientes y la droga que consumían. Esos mismos patrones estaban emergiendo con claridad ante mí en los pacientes que sufrían de trastornos alimentarios. Los que se abotigarraban de pan tenían un temperamento bastante distinto de los que se daban atracones de helado. Empecé a investigar este fenómeno y descubrí que todos los alimentos preferidos a la hora de darse un atracón eran chocolate, productos lácteos, bollos y frutos secos, por mencionar unos pocos. Contenían sustancias capaces de alterar el estado de ánimo y la energía. Mis clientes elegían de forma intuitiva el alimento capaz de aliviar su problema emocional concreto. Por ejemplo, descubrí que las propiedades químicas y organolépticas de muchos productos lácteos tienen un efecto antidepresivo. No era, por tanto, una coincidencia que aquellos clientes que padecían depresión los anhelaban. Es más, el tipo concreto de productos lácteos elegido, el helado con frutos secos, por ejemplo, tenía una relación aún más concreta con las características emocionales del cliente. Esto se debe a que el helado con frutos secos contiene una sustancia química que no solo elevan el ánimo, sino que también activan el centro del placer del cerebro. Al principio de cada sesión empecé a preguntar a los clientes qué alimento era el que ansiaban tomar para así poder dirigir la terapia a los problemas centrales. Varios años más tarde, escribí un libro sobre esta forma de analizar el deseo ferviente de un tipo concreto de alimentos. El libro se tituló Los anhelos constantes, lo que significan los antojos de comida y cómo superarlos. Los pacientes empezaron a acudir en masa a la clínica y enseguida me vi abrumada por más pacientes de lo que mi tiempo me permitía tratar. Diana Whitfield, una amiga mía que había trabajado conmigo en la Care Unit, vino para ayudarme. Sin embargo, eran tantas las personas que acudían a nuestra clínica y que se curaban de su obsesión por la comida que la noticia corría de boca en boca y generaba más clientes de lo que podíamos atender. Los pacientes empezaron. En aquella época, recibí una orientación intuitiva repentina. En la mayoría de las ocasiones nuestra intuición nos va guiando mediante diminutos incrementos sucesivos. Sin embargo, a veces recibimos una idea completa. Este fue el tipo de mensaje intuitivo que yo recibí un día y supe que había llegado el momento de escribir otro libro. También supe que se iba a titular The Yo-Yo Diet Syndrome, el síndrome de las dietas yo-yo, que iba a tratar de las causas y cura emocionales de las fluctuaciones de peso y que iban a tener mucho éxito.
Toda esta información brotó de repente un día en mi mente y yo estuve tan segura de que era inevitable que incluso llegué a hablar de él en conferencias y en un par de entrevistas que me hicieron para unos periódicos. Para que algo se manifieste es necesario tener fe. Normalmente tenemos más fe en que nuestros miedos se van a cumplir que en que nuestros sueños felices se van a hacer realidad. La única razón por la que nos parece difícil que algo se manifieste es que a veces tenemos la sensación de que debemos esforzarnos para hacer realidad nuestros sueños. Sin embargo, con el síndrome de la dieta yo-yo, mi visión del libro me vino acompañada de una fe ciega en que se iba a realizar. No tuve que luchar contra ningún tipo de duda ni de miedo, sencillamente supe que iba a hacerlo y ahora me doy cuenta de que la infalible ley de causa y efecto fue lo que impulsó su existencia. Dejándome guiar completamente por mis instintos, decidí contratar los servicios de un agente literario que negociara un contrato para el libro Síndrome de la dieta yo-yo. Algo me dijo que mirara en el capítulo de agradecimiento de un libro sobre pérdida de peso que encontré en la biblioteca y allí vi que los autores daban las gracias a una agente concreta. A continuación busqué el número de teléfono y la dirección de esta agente en un libro titulado Literary Marketplace, Mercado Literario, que encontré en la sección de consulta de la biblioteca. Llamé a la agencia y pedí a la recepcionista que me informara de cómo podía enviar mi propuesta. La mujer me respondió de forma abrupta: nunca aceptamos clientes nuevos que no vengan recomendados por uno de nuestros clientes. Pensé que podía ser y decidí llamar a mi tío Lee Reynolds para pedirle consejo. Quizá como era guionista en Hollywood, conociera a alguien de esa agencia que pudiera recomendarme como cliente. Mi tío me respondió que sí, que tenía mucha relación con ellos. Sin embargo, me convenció de que mandara primero una carta de consulta. La labor de la recepcionista es filtrar las llamadas. No dejes que te asuste y te impida luchar por tu sueño. Escribí una carta de una página. Antes de enviarla, pasé ceremonialmente la mano por encima del sobre dibujando un círculo y elevé una oración. Una semana más tarde me llamó la gente para decirme que quería ver mi propuesta del libro. Me puse a escribir sin parar hasta que consideré con satisfacción que era la mejor propuesta que había escrito. Cuando envié el manuscrito por correo volví a rodearlo de oraciones. Al cabo de 2 días recibí la llamada de la agencia. Me invitaba a ir a Beverly Hills a comer con ella. Accedí y poco después fui a tomar un café con el tío Lee para celebrar que había firmado un contrato con la agencia literaria. Mi agente vendió el libro en subasta y una de las editoriales que pujó por el libro fue Bantam Books. Yo seguía teniendo el gallito en el espejo del cuarto de baño y no había abandonado la visión de mi nombre en el lomo de un libro bajo aquel anagrama. Sin embargo, su puja no fue lo bastante alta y Harper y Row, por el contrario, pagaron un adelanto muy sustancioso para obtener el contrato. Llena de ilusión, me puse a escribir el nuevo libro. La escritura ha sido siempre uno de mis pasatiempos favoritos. Sentir que estás haciendo algo que va a marcar una diferencia para los demás y el hecho de que te paguen por algo que te entusiasma hacer es un auténtico milagro. Cuando estaba escribiendo el primer libro descubrí también lo catártico que puede resultar contar los momentos más dolorosos de nuestra vida. De hecho, algunos terapeutas existenciales como Viktor Frankl creen que la felicidad y la salud mental dependen de nuestra capacidad para encontrarle un sentido a nuestra vida. Es lo que hacemos cuando convertimos una tragedia en algo significativo, como enseñar a otras personas aquellas lecciones que nos resultó tan duro aprender. Cuando escribí sobre mis luchas con la comida y el peso en Síndrome de la dieta yo-yo, experimenté ese mismo tipo de liberación existencial. Gracias al anticipo que me habían dado por el libro, los ingresos que obtenía como psicoterapeuta y el sueldo de mi marido, la verdad es que gozábamos de una buena situación económica. Nos mudamos a un adosado nuevo en Quartz Hill, a 15 kilómetros de Lancaster. Sin embargo, aunque no teníamos problemas económicos, yo me sentía estresada por la cantidad de cosas que hacía a lo largo del día. Muchas horas de trabajo en la clínica y el tiempo que dedicaba a la familia, a asistir a clases nocturnas y a terminar el nuevo libro. Además, las exigencias publicitarias de mi primer libro habían sido incesantes desde que salió publicado. Ya había aparecido en varios programas nacionales de televisión y radio y a diario me llegaban avisos para acudir a más tertulias. Mientras estaba abriendo cajas en nuestra nueva casa, me cayó un papel arrugado a los pies. Lo estiré y reconocí un trabajo que nos habían mandado en clase de sociología varios años atrás.
Durante una conferencia sobre establecimientos de objetivos, el profesor había pedido a cada uno de los miembros de la clase que escribiera 10 objetivos concretos a 5 años vista. En aquel momento yo no tenía ni idea de cómo podría conseguir ninguno de ellos. Sin embargo, los había alcanzado todos: la custodia de los niños, la publicación de un libro, terminar la carrera, una casa nueva, un Mercedes nuevo, una consulta privada de psicoterapia, vacaciones frecuentes en Hawái, mantener mi peso dentro de mis límites concretos, aparecer en programas de televisión como Donahue y una cantidad concreta de dinero ahorrado. La teoría de mi profesor de que es necesario escribir los objetivos había demostrado ser correcta. Me asaltó una sensación de desasosiego al pensar que tenía todo lo que había deseado. Me eché una regañada y a mí misma diciéndome que debía sentirme absolutamente feliz, pero lo cierto era que no lo estaba. Había algo que fallaba y necesitaba descubrir qué era. Organicé a toda prisa unas vacaciones familiares en Maui, pues allí podría estar alejada del teléfono y de las pretensiones de la clínica. Necesitaba dedicar un tiempo a estar entre flores perfumadas y a reflexionar sobre mi vida.